Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. ¿Y tú? ¿Eres más de Coca-Cola o de Pepsi? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Se vende humo, en el que vamos a estar tratando alrededor de esta primera pregunta, esta pregunta tan mítica que seguramente alguna vez te han hecho y que de alguna forma, según tu elección, te mete en un equipo u otro. Vamos a enfrentar a dos marcas icónicas dentro de la industria de la alimentación y de las bebidas gaseosas, como son Coca-Cola y Pepsi, y vamos a hablar un poco de la feroz lucha y competición que llevan arrastrando desde hace décadas, cómo cada uno lucha de una forma diferente para capturar la atención y la lealtad de sus clientes, las estrategias publicitarias que mejor les ha funcionado a cada uno, y al final vamos a, pues, un poquito cerrar viendo cuál de las dos vende más y cuáles son las tendencias o un posible cambio de testigo en el mercado. Así que ponte cómodo, abre tu lata, ponte tu vaso con hielo, porque empezamos. Y antes de meternos en competencia, estrategias de publicidad y mercado, vamos a hablar de un tema que es un tema también bastante icónico y que genera bastante curiosidad, son las recetas secretas tanto de Coca-Cola como de Pepsi. Y vamos a hablar un poquito del producto, qué es lo que diferencia a estas dos grandes marcas en cuanto a sabor, en cuanto a color. Tenemos por una parte a Coca-Cola, que tiene un sabor más dulce y tiene unas notas aromáticas que recuerdan, ¿no?, un poco al caramelo y a la vainilla, con un tono, con un color más marrón en comparación a Pepsi, que por lo contrario es más ligera y tiene un sabor menos intenso. De hecho, tiene un sabor que lo denominan amarillo y con notas refrescantes de limón. Lo que tienen en común ambas marcas es, pues, un poco el mito que hay alrededor de su fórmula secreta, que en el caso de Coca-Cola se dice que está tan protegida que solo un grupo secreto de personas conoce la receta completa, e incluso que solo 2 personas conocen los ingredientes exactos a la vez. Esta fórmula secreta se dice que está guardada en una cámara acorazada, a lo más estilo Harry Potter, y por lo contrario, Pepsi tiene también sus misterios, pero es un poquito menos mitológica alrededor de su receta secreta, que incluye, pues, cafeína, barbacana, goma de oliva, ginseng y extracto de limón, que es lo que hace que destaque con estas notas más refrescantes al limón. Lo que no dicen es la cantidad y la proporción, que al final es lo que permite, pues, que esta receta sea más única. Y como dato curioso, el tono más oscuro de Coca-Cola no solo se debe por caramelo, viene incluido en la receta, sino que se debe también, y cómo no, por parte de Coca-Cola, por estrategias de marketing que buscan asociar este color más oscuro con la autenticidad y la tradición. Al final, a nivel histórico, Coca-Cola fue la primera marca que comercializó un producto como es el tipo cola, y Pepsi nació unos años más tarde. Y una vez hecha la intro del producto y vistas las diferencias entre las dos recetas, vamos a hablar de lo que realmente ha hecho famoso esta competitividad, ¿no?, la competencia entre ambas marcas, que son sus estrategias publicitarias, ya que ambas han construido alrededor de su marca un estilo de vida a través de campañas y de anuncios, centrándose en 3 mensajes principales, que son la unidad, la diversidad y el empoderamiento. Y pese que a lo largo de la historia han recibido y siguen recibiendo críticas que señalan, ¿no?, que hacen una promoción excesiva de estereotipos consumistas, lo que caracteriza a la competencia entre ambas marcas es una publicidad muy enfocada en la competitividad. Ambas marcas han lanzado, y hay muchos ejemplos, vamos a ver algunos, anuncios directamente comparativos para resaltar, pues, supuestas fortalezas de su producto sobre el producto del competidor. Y estos anuncios son, yo creo, divertidos para el ojo del consumidor, porque al final a menudo presentan, ¿no?, pues, situaciones como pruebas a ciegas de ambas bebidas, o en estos últimos años, con todo el auge de las redes sociales, mensajes destinados a desacreditar al oponente. Y esta rivalidad entre Coca-Cola y Pepsi
pues simplemente lo que hace es alimentar, ¿no? el branding, la marca para cada uno de ellos y hacer un poquito más mítico esta rivalidad entre la posición número 1 y la posición número 2 dentro del sector. Y ha llevado a guerras publicitarias heavies, épicas, especialmente en la década de los 80, en lo que se conoce, ¿no? La guerra de las colas, al último ejemplo de esta última campaña de Halloween, donde Pepsi empezó un poquito la pelea, mostrando una foto de una lata de Pepsi con una capa de Coca-Cola en la que deseaba a todo el mundo feliz Halloween, y a la que Coca-Cola respondió utilizando la misma foto y destacando la frase de que todo el mundo quiere ser un héroe, ¿no? Cambiando un poquito este disfraz de Halloween que, que promocionaba o impulsaba a Pepsi para dar esta connotación, ¿no? De superhéroe por parte de Coca-Cola. Entonces, si hablamos de los inicios de este hate, ¿no? De esta rivalidad, de esta competencia, de este rifirrafe, como decía hace un momento, se fecha en la década de los 80, en esta guerra de las colas, que fue un enfrentamiento publicitario ya histórico entre ambas marcas y que alcanzó su punto álgido en un conflicto que se centró en estrategias de marketing agresivas y campañas publicitarias diseñadas principalmente para ganar la preferencia del consumidor en una categoría y en una época en la que todavía la cuota de mercado estaba muy indecisa y estaba todavía muy expuesta. Y algunos momentos de esta guerra fue, por ejemplo, el desafío que hizo Pepsi en 1975, ya ha llovido desde entonces, pero es una de sus campañas más reconocidas, en la que realizaban pruebas a ciegas a consumidores para comparar el sabor de Pepsi con el de Coca-Cola, y según los resultados, muchas personas preferían el sabor de Pepsi en estas pruebas, lo que ayudó, pues, en esa época a cambiar la percepción del público sobre la marca, que al final, pues, tenía ese único input y que realmente, pues, veía este anuncio como una prueba de transparencia en la que los consumidores, ¿no? Se reflejaban en ellos y elegían a Pepsi como producto por su sabor y no tanto por su marca y por su marketing. Y esta estrategia tuvo un impacto significativo en la percepción de la marca, permitió a Pepsi escalar y ganar cuota de mercado rápidamente, con lo que 10 años después, lanzamiento de New Coke por parte de Coca-Cola, consistente básicamente en que Coca-Cola tomó una decisión arriesgada de reformular su receta clásica y lanzar New Coke. El cambio buscaba competir con el sabor más dulce de Pepsi, que estaba ganando popularidad, y sin embargo, hubo una buena recogida de cable porque la respuesta de los consumidores fue abrumadoramente negativa. Los fanáticos de Coca-Cola, los old school, expresaron su descontento y su rechazo por este cambio de estrategia, por este cambio de producto y por de alguna forma esta falta a su lealtad, a los pilares de la marca. Y esto llevó a que la compañía tuviera que reintroducir la fórmula original de Coca-Cola llamándola Coca-Cola Classic. Y aunque esta guerra fue intensa y a menudo se centró en estrategias publicitarias muy directas de demolición del competidor, también impulsó la innovación y llevó, pues, ambas marcas a mejorar sus productos de forma tanto voluntaria como más forzada para adaptarse a las preferencias cambiantes del consumidor, y no deja de ser una estrategia complementaria a la estrategia que ya venían teniendo cada una de las marcas para construir su camino, su mercado, su cliente, y que, pues, son ejemplos como el de que Coca-Cola, mucho antes de esta guerra tan directa con Pepsi, venía y viene siendo patrocinador de los Juegos Olímpicos desde 1928 y utiliza este evento como plataforma para fortalecer su imagen a nivel global, o hitos como es el caso de Pepsi, en el que durante la Guerra Fría fue la primera bebida estadounidense en ser vendida en la Unión Soviética, marcando, pues, un hito histórico en el mundo de los negocios, especialmente en una época bastante convulsa. Y a lo largo de los años, pues cada una de las marcas ha ido lanzando campañas icónicas, campañas muy reconocidas para su audiencia, como es el caso, pues, de Coca-Cola con Share the Coke, que es una de mis campañas preferidas. No sé si te acuerdas de aquellas latas que venían personalizadas con los nombres comunes y que, pues, al final aumentaban, ¿no? Esta conexión emocional
con la marca y que te permitían pues regalar a algún amigo, familiar o pareja pues esta lata con su nombre o la canción de Taste the Feeling, patrocinada o hecha por Avicii en 2016 y que al final acabó siendo la, el himno de la Eurocopa. Y lo bueno la lectura de esta rivalidad tan directa entre dos gigantes es que pues al final ha llevado a ambas marcas a tener que estar listas y ser reactivas y responder de forma muy creativa y por parte del cliente a generar cierto engagement porque al final estás viendo de forma muy natural cómo habla una marca, ¿no? Que es algo que cada vez se da más, pero que antiguamente era mucho más opaco y era mucho más formal. Y en este caso, Coca-Cola siempre en los enfrentamientos contra Pepsi se ha posicionado, en lugar de atacar directamente, pues ha centrado mucho sus esfuerzos en mantener esta autenticidad, esta tradición de su marca y de alguna forma, como es el caso de la última campaña de Halloween, destacar, ¿no? O auto mencionarse como un héroe, ¿no? Como el número uno dentro de esta competencia. Mientras que Pepsi ha adoptado pues un rol un poquito más macarra, más villano, destacando pues un poquito su enfoque más joven y moderno e inconformista. Y conectando con la temática de la competencia directa entre ambas marcas, al final las bebidas gaseosas abarcan un público muy amplio, desde jóvenes a adultos, a personas mayores, que pueden haber estado consumiendo, ¿no? Pues este producto a lo largo de toda su vida. Y de aquí un poquito que la lealtad del consumidor sea un punto clave para ambas marcas y que hagan tantos esfuerzos a nivel publicitario y de marketing para posicionarse y diferenciarse, pero al mismo tiempo representar a un abanico muy amplio de consumidores. La pregunta es, ¿tú te consideras un consumidor leal a alguna de las dos marcas? ¿Te mueves un poquito según la situación en la que te encuentres? ¿O por lo contrario, si vas a un bar y no tienen Coca-Cola o no tienen Pepsi, prefieres tomar agua? Aquí todo esto lo vamos a ligar un poquito, esta competencia por la lealtad del consumidor, a cómo ambas marcas pues, han buscado promover la diversidad y la positividad, ¿no? A través de tanto las campañas como sus estrategias con celebridades. Ambas han utilizado celebridades a lo largo de la historia en sus campañas publicitarias pues, para aumentar tanto la visibilidad como la conexión emocional con cada uno de estos segmentos de su audiencia, tanto jóvenes, adultos como personas más mayores. Por su parte, a Coca-Cola se le asocian celebridades y personajes famosos, como es el caso de Beyoncé, que justamente fue la cara de esta campaña en 2013 de Share a Coke, las latas con los nombres propios, o otros artistas de la música, como es el caso de Selena Gómez, de Taylor Swift, o más recientemente Rosalía, con el lanzamiento de su propia Coca-Cola o personajes más antiguos, como es el caso de Elvis Presley, que aunque no está directamente asociado, se dice, cuenta la leyenda, que era un gran fan de Coca-Cola y que su amor por la bebida pues, se ha mencionado en varias ocasiones en la cultura popular. Además de un personaje, de una celebridad que no es tan convencional, pero que justamente en estas épocas y que yo creo que es un icono de la marca Coca-Cola, como es Santa Claus, ¿no? Lo que es Papá Noel aquí en España, que dicen que la representación moderna de Santa Claus, tal y como la conocemos hoy en día, se popularizó en gran medida gracias a las campañas navideñas de Coca-Cola en la década de 1930, ya que antes se cita que Santa Claus no llevaba este color rojo como guiño a la marca, sino que su color tradicional era el color verde. Por su parte, Pepsi también tiene asociado un montón de celebridades de todos los sectores y de todos los ámbitos, muchos dentro del sector del deporte, como es el caso de Messi, como es el caso de David Beckham, pero también actores y actrices, como es el caso de Sofía Vergara, o cantantes como Britney Spears o Michael Jackson, que en la década de los 80 pues fue un gran fichaje para la marca. Así que, bueno, ambas marcas buscando un poquito, ¿no? Pues abarcar el máximo
número de audiencia y de contribuir pues a la longevidad de la marca y la diversidad de cada una, pues ha ido asociándose y colaborando con todo tipo de celebridades para marcar pues al final una conexión con audiencias de diferentes épocas y gustos que van pues al final cambiando a lo largo de los años. Y ahora vamos a hablar de sostenibilidad porque es un tema presente en las empresas de hoy en día y que para marcas con tanta historia como es el caso de Coca-Cola y de Pepsi ha ido cambiando, ha ido fluctuando a nivel de tendencia de consumidor, de regulaciones y de exigencias del mercado, y como dos grandes empresas empleadoras que son con un gran impacto, ¿no?, en la economía de los países, su responsabilidad social corporativa, su compromiso por la sostenibilidad siempre ha estado muy presente, pero hoy más que nunca la sostenibilidad está implementada en la estrategia de venta de muchas marcas, ya que pues al final va más allá del producto en sí. Y tengo dos ejemplos, dos datos curiosos en relación a cómo la sostenibilidad y cómo estas marcas han implementado esta estrategia dentro de su modelo actual. El dato curioso por la parte de Coca-Cola es de que Coca-Cola ha creado botellas hechas principalmente de plantas como parte de su iniciativa para reducir el uso de plástico de sus productos y promover la sostenibilidad. Y por su parte, PepsiCo, que es el grupo matriz del que huelga Pepsi, donde también pues, están marcas como es el caso de Lay's y otros snacks, ha desarrollado y anunció el año pasado, en 2022, la primera bolsa de patatas fritas compostable, mostrando pues al final cómo las marcas pueden buscar soluciones sostenibles en sus propios productos para darles una nueva vida a los desperdicios. Y llegamos al último bloque de este episodio, en el que ahora ya sí vamos a enfrentar a ambas marcas en cuanto a volumen de ventas, capitalización de mercado, y vamos a ver quién de las dos tiene el número uno y qué es lo que se viene, ¿no?, en los próximos años, o qué es lo que se augura un poquito en los próximos años. Entonces, a nivel de posicionamiento, a nivel de posición, Coca-Cola se mantiene como la marca de bebidas no alcohólicas más valiosa y fuerte del mercado. Tiene una capitalización de mercado de 250 billones de dólares en comparación con los 235 billones de dólares que tiene el grupo PepsiCo, en el que también están incluidas, pues como comentaba, marcas de snacks, entre otros. Mientras que si hablamos de ventas, de ingresos y de crecimiento en estos últimos 20 años, partiendo de 2002, PepsiCo le ha tomado la delantera a Coca-Cola. En 2002 las ventas de PepsiCo fueron de 25 billones, superando los 20 billones de Coca-Cola, un 20% más en ese año. En 2012 esta brecha ya se amplió con PepsiCo alcanzando ese año los 66 billones frente a los 48 billones de Coca-Cola. Esto quiere decir de que la diferencia se amplió de un 20 a un 38%. Y en 2022, el año pasado, PepsiCo alcanzó la impresionante cifra de 86 billones de dólares, mientras que Coca-Cola se situó en 43 billones de dólares. Una diferencia de un 100% en cuanto a ingresos, en cuanto a ventas. Por otra parte, si hablamos en cuanto a rentabilidad o eficiencia, Coca-Cola sigue liderando y sigue siendo de alguna forma mejor respecto a PepsiCo, porque en 2022 generó 9,5 billones de ganancias, superando los 9 billones de PepsiCo, pese a tener la mitad de los ingresos. En 2022 hablábamos de que PepsiCo generó 86 billones frente a 43 billones, sin embargo, Coca-Cola consiguió generar más ganancias con la mitad de ingresos, y esto es debido principalmente a que Coca-Cola pues exhibe mayores márgenes brutos y casi el doble de margen de EBITDA, al final los ingresos netos después de deducir todos los costes. Y es sorprendente al final que Coca-Cola logre la mitad de las ventas con un cuarto
de la fuerza laboral de PepsiCo. Son 82.000 respecto a los 315.000 empleados que tiene PepsiCo para generar el doble en facturación. Para concluir, ambas empresas tienen enfoques operativos distintos. Coca-Cola emplea un modelo más de franquicia, lo que le permite ser más eficiente y tener menos costes operativos, mientras que PepsiCo prefiere la distribución directa, ser ellos mismos los que tienen las cadenas logísticas y llevar toda la distribución y la operativa in-house. Y además Coca-Cola se centra exclusivamente en bebidas no alcohólicas, no solamente con Coca-Cola, sino con otro tipo de bebidas, como es el caso de Fanta, Nestea, Aquarius, mientras que PepsiCo, tras su fusión en 1965 con Frito-Lay, también pues abarca bebidas y snacks. Entonces, es interesante cómo Pepsi está liderando en ingresos anuales y crecimiento, mientras que Coca-Cola pues destaca en rentabilidad y eficiencia. Y al final es uno de los factores, una de las métricas más interesantes para los inversores. Y la elección de ambas marcas sigue siendo un poco subjetiva. Sí que es cierto, y es un poquito con el punto con el que voy a cerrar este episodio, que parece de que, aunque Coca-Cola a nivel de capitalización de mercado mantiene su posición número 1, analistas sugieren que PepsiCo podría superar a Coca-Cola en los próximos años, marcando un cambio de liderazgo después de décadas. Y el principal motivo es de que la diversidad y el modelo, el surtido y el portfolio de productos que abarca PepsiCo parece que puede ser mucho más estable o puede traer mucha más estabilidad a las tendencias y a las demandas del mercado de los productos y de las bebidas en un futuro. Y hasta aquí el episodio de hoy, un episodio en el que hemos enfrentado a dos grandes de la industria de las bebidas no alcohólicas, de las bebidas gaseosas y de la alimentación. Hemos visto un poquito su historia, las diferencias a nivel de producto y de recetas, la importancia de la lealtad del consumidor y de las estrategias de publicidad, tanto a nivel de respaldo de la marca, de que la marca hable con voz propia, como a la hora de hacer push y competencia directa a sus competidores. Hemos visto también un poquito a nivel de cifras y a nivel de valor de mercado cómo están ahora mismo los tiros y cuáles pueden ser las tendencias. Y espero que, bueno, a lo largo del capítulo pues hayas disfrutado de las anécdotas y de los datos curiosos que hemos ido compartiendo y que, bueno, a estas alturas tu opinión sobre qué marca, sobre qué bebida es tu preferida, siga siendo la misma. Yo lo sigo teniendo claro, yo me decanto por Pepsi. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Muchas gracias una vez más y nos vemos en el próximo episodio de Se Vende Humo.